pues bueno, también leía cosas sobre historia de México y pues luego cuando me preguntaban cosas el maestro, pues yo siempre decía, no, es que en los libros o tal historiador decía que tal, y él me decía, no, pero es que en el libro de texto dice esto. Entonces sí, casi reprobé historia en la preparatoria, pero bueno, son cosas que pasan. Y Pero mira también es, dónde te llevó. Ajá. sí, ¿a dónde me llevó? Y nunca me he vuelto a encontrar con uno de esos maestros, no sé si me lea, pero estaría muy curioso regalarle uno de mis libros. Y también fue la época en la que descubrí que me gustaba escribir, porque estaba en la materia de lectura y redacción y dije, bueno, nos ponían como retos, así como de, te estoy dando el principio de un cuento y tú desarrollas el resto, o el final y desarrollas el principio, o te dan un personaje y tenías que crear una historia, entonces me gustaban mucho esos retos y pues decidí que quería escribir, entonces le pedí a mis papás que por favor me pagaran clases de escritura creativa, me dijeron que sí, y entonces así fue como empecé a escribir. Pero lo curioso es que durante mucho tiempo como que no hilé esta parte de la historia con la escritura, como que me gustaba la historia por un lado y la escritura por el otro, y entonces yo tenía ganas de escribir algo de novela negra, algo tipo Agatha Christie, algo tipo Anne Rice, así más negro, es oscuro el asunto. Y de hecho llegué a escribir 2 o 3 novelas de ese tipo que yo llevaba a las editoriales y como que no les gustaban. Bueno, más bien no les gustaban porque nunca las publicaron y siguen en un cajón. Y en eso, pues abrí la cuenta de Porfirio Díaz. Y la cuenta de Porfirio Díaz en Twitter la abrí en el 2010 porque como que empezaba en México eso de Twitter, estaba el primer auge, había varios personajes, disculpe, como que todo el mundo estaba jugando con eso y dije, bueno, pues yo voy a ser un personaje que me gusta mucho, que tengo un interés biográfico por pues, todos 84 años de vida. Y entonces abrí la cuenta de Porfirio Díaz en julio del 2010 y según yo no iba a pasar nada porque yo en mi cuenta personal tenía como 10 seguidores y todos eran conocidos en persona. Pero resultó que a los 6 meses ya tenía 20,000 seguidores. Entonces sí fue una locura porque por un lado está la mala imagen. Oye, Manolo, por un lado está la mala imagen que tiene el personaje y por el otro lado yo decía, pues es que a nadie le interesa la historia. Pero resultó que no, resultó que a la gente sí le interesa Porfirio Díaz, aunque no le caiga bien ciertas acciones de su gobierno, pero entraron en un juego muy curioso con el personaje porque le hablan de usted y aunque le reclamen cosas, se le reclaman con respeto y entonces es una cosa bien extraña cómo entran en este juego con el personaje como si de verdad estuvieran hablando con Porfirio Díaz. Yo tengo un amigo que dice que todos somos porfiristas de closet porque cada vez que tenemos que presumir algo de alguna ciudad decimos, mira, eso lo hizo Porfirio Díaz, o Porfirio Díaz vino para acá, o mi tatarabuela conoció a Porfirio Díaz y él le firmó su boleta de calificaciones. Entonces, al final, sí lo odiamos, pero lo queremos y tenemos una nostalgia terrible por su gobierno, aunque ni siquiera lo vivimos. Entonces, es una cosa muy rara. Y viendo que estaba funcionando la cuenta de Porfirio Díaz, dije, pues bueno, si la cuenta está funcionando con el tema de historia, pues entonces a lo mejor tengo que escribir sobre historia. Y entonces fue cuando escribí mi primer libro, que fue Los pecados de la familia Montejo, que era una historia ficticia eh, ambientada en el Porfiriato. O sea, la familia principal era completamente inventada, pero sí había personajes reales y lo que sucedía durante el Porfiriato y en los primeros años de la Revolución sí era real y sí estaba investigado. Y le fue bien, entre comillas, como para que me pidieran un segundo libro. Y oigo como un ruido ahí raro. Y luego, pues escribí una novela de terror ambientada en el Imperio de Maximiliano. Y esa sí le fue fatal, terrible. Vendió 200 ejemplares y el año pasado la quemaron. Se les destruyeron los ejemplares de lo mala que era. Sí, ¿para qué? O sea, hay que reconocer. Y entonces la editorial me dijo, bueno,
ya lo intentaste una vez, te fue bien, la segunda vez te fue mal, creemos que no vas a funcionar comercialmente, entonces te vamos a publicar una vez más y ya va a ser tu último libro. Y Pedro, entonces yo, perdón que te interrumpa, cuéntanos, ¿cuántos años tenías cuando escribiste tu primera novela, que fue Los pecados de la familia Montejo, no sé qué has de decir? ¿Cuántos años tenías? habrá sido 22 o 23 años. Ah, ok. Sí. Bueno, esa fue la primera que se publicó, realmente fue como la cuarta novela que escribí. Sí. Y entonces estaba yo pensando en esta, así como de, pues ya va a ser mi última novela, ¿qué voy a hacer? Porque yo decidí que va a ser una novela para mí. O sea, ¿qué me gustaría yo leer yo y tener ahí en mi librero que fuera algo que yo escribí? Y entonces, pues pensando otra vez en Porfirio Díaz, dije, pues voy a escribir su vida. Voy a escribir su vida como si fuera yo Claudio, voy a escribir la novela que no existe de Porfirio Díaz. Y estuve trabajando 2 años y escribí Yo Díaz. Yo Díaz, que desde que la tengo, este, que es mi novela más vendida. Pero cuando entregué el manuscrito eran 700 páginas. Y entonces la editorial me dijo, están muy bien tus 700 páginas, pero pues acuérdate que no estamos invirtiendo en ti y que no vas a funcionar. Entonces tenemos que quitarte texto. Y le quitaron 200 páginas y la mandaron a publicarse a enero. Y en enero no hay ferias, en enero ya se acabaron la promoción, no hay nada. O sea, los libros que no importan siempre los van a mandar a principio de año. Es como las películas y los premios, que siempre las películas buenas las sacan en temporadas de premios para que ganen sus premios. Así lo mismo pasa con los libros. Los buenos libros siempre salen los que creen que les va a ir muy bien. Los autores famosos los mandan siempre a la temporada de ferias. Entonces me ponen a principio del año y me dicen, no, pues ya, este, ahí se va a quedar, cualquier cosa ahí te informamos. Y a las 2 semanas me dicen, se acabaron, se acabó el primer tiraje, en 15 días se acabaron 2,000 ejemplares. Y eso ha sido una locura. Entonces tuvimos que imprimir más y más. Yo me acuerdo que cuando me hablaron, estaba yo en Las Vegas, porque estaba en vacaciones, y me acuerdo que dije, esto es como la calma antes de la tormenta, porque sí regresé de vacaciones y sí fue entrevistas y fue una locura y el libro se sigue reimprimiendo, lleva 2 reimpresiones, o sea, para el libro que no querían, le ha ido bastante bien. Y entonces, este fue el inicio de una serie de libros biográfica, que luego siguió Agustín de Iturbide, luego Emiliano Zapata, y el último es justo de que voy a hablar ahorita, que es Soy Malinche, Soy Me Malinche, parece. la serie. Porque además hasta tienen el mismo, como el mismo sentido gráfico. Sí. ¿Te gustan los villanos de la historia, entonces, un Y poco? me gustan mucho los villanos, porque creo que son, yo creo que el problema de la escuela es que te dicen, tienes que ser Sí, como el héroe y tienes que relacionarte con el héroe, y la verdad es que a nosotros nos claro. gustan más los villanos, porque son los Sí. que hacen las maldades, los que tienen el tiempo de equivocarse, los que tienen la vida más interesante. O sea, creo que son mejores personajes en sí, como personajes los villanos. Y también Entonces, depende de quién cuente la historia, ¿no? Eso también es una cuestión de perspectiva un poco. ¿Quién cuenta qué? claro. Pero De entonces, hecho, perdón, Pedro, de hecho quería llamar la atención de que me parece muy interesante cómo rompes con ese concepto, con esa escuela de la historia positivista, ¿no? Como tú lo mencionas, de nombres y fechas y apréndete el nombre, apréndete la biografía y compren en la papelería y ponen y ya su resumen, ¿no? En cambio, ya con la novela histórica, pues nos das la oportunidad de conocer la historia como un proceso, ¿no? Con sus habilidades, ¿no? Con la parte de ficción, pero también de la mano con los hechos históricos y contando los procesos de los cuales los personajes de tus obras, pues son los protagonistas, ¿no? Son los que no se entiende el proceso, sino también la persona que lo encabeza, ¿no? Es como una Exacto. cosa que va de la mano. Y una cosa muy interesante, voy a interrumpir aquí también, es que la ficción histórica te lleva a una visión más humana del personaje, olvidándose, teniendo la libertad de olvidarse de la posición oficialista, cualquiera que ésta sea, en donde puedes analizar al personaje en su contexto y no con los parámetros
que tienes tú en este momento. Y entonces en ese momento puedes entender que muchas de esas maldades y cosas horribles que hicieron estaban perfectamente justificadas desde ese punto de vista que el personaje las llevó a cabo. En fin. Sí, pues justo eso era algo de lo que iba a decir, que lo que me gusta mucho de esta serie es que está escrita en primera persona y entonces eso le permite al personaje, pero está escrita en primera persona, pero se lo está contando a alguien, entonces es como si se lo estuviera contando al lector. Y eso permite, por un lado, entender justo el tiempo del personaje, pero desde su infancia, o sea, cómo es que llega a ese pensamiento, a lo mejor es algo de familia, a lo mejor es algo de su tiempo, y pues la idea de que podemos deshacer mitos, así como de, pues sí, sucedió esto, pero les voy a explicar bien qué pasó, o esto que me están inventando no fue así. Entonces, el personaje, yo digo que el personaje tiene la oportunidad de defenderse muchas veces de los mitos que ha arrastrado durante mucho tiempo. Yo creo que eso es muy importante. Y al final, cuando uno habla con los historiadores, digo, yo no soy historiador, pero también tengo que hacer muchísima investigación para hacer estos libros, pero cuando hablo con los historiadores y justo le pregunto de fechas o en lugares, cosas muy, muy específicas, me dicen, no, o sea, nosotros las investigamos y las anotamos y tenemos miles de cuadernos porque no tenemos que saber esas fechas, ni tenemos que aprendernoslas, o sea, las investigamos y las anotamos para consulta, pero un historiador no tiene que saberse todo. Yo creo que Claro. eso me marcó mucho, porque sí, los historiadores no tienen que aprenderse las fechas porque nosotros tenemos que aprender las fechas en la escuela. Entonces, pues sí, yo estaba buscando justo cuando escribí estas novelas el lado humano de estos personajes, que los personajes pudieran contar su historia y que se pareciera mucho a la novela que yo leía de niño, porque, eh, por ejemplo, leer Yo Claudio está bien, o sea, a mí me gusta mucho, pero es un personaje de Roma y me acuerdo que en ese entonces, bueno, en los 90 no se escribía ese tipo de ficción histórica en México, porque había estaba esta historia de bronce y nadie podía tocar esta historia de bronce y pues casi no se producía ficción histórica. Pero ahora que ya tenemos esta oportunidad de cuestionar y publicar, pues es así como de, a ver, ¿qué es lo que se estuvo haciendo de ficción histórica durante mucho tiempo para hablar de estos personajes o para contar nuevas visiones de ciertos eventos? Y pues al final, yo creo que eso hace que te cuestiones lo que te enseñaron en la escuela y precisamente que llegues a nuevas conclusiones. Yo creo que, y me choca que te digan, estos personajes son héroes y estos personajes son villanos. Yo creo que lo que deberíamos hacer es justamente presentar a los personajes como son, con sus aciertos y sus errores, y que al final cada uno de nosotros decida qué son esos personajes para nosotros o qué representan en la historia. Pero bueno. Claro. eh, No, sí, y la verdad que a mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho la manera en la que escribes, como dices, en primera persona. Bueno, yo tuve la oportunidad apenas de leer La Malinche, yo soy Malintzin, y, y desde el comienzo del libro te atrapa porque habla como hijo mío, ¿no? Te habla así, hijo mío, y te va llevando la historia, una niñita de 8 años y te va platicando, o sea, la manera, pues la cosmovisión, ¿no? De una niña de esa época, a esa edad y cómo ve el mundo que le rodea. Y creo que es como una parte muy interesante porque te ayuda a no juzgar tanto y no a verlos como los malos de la historia, sino que a personajes que actuaron de esa manera porque pues era pues la conciencia que tenía, la edad y muchas cosas pues que influían a su alrededor y eso se me hace como muy interesante, que pones como en perspectiva al lector, ¿no? No datos como tan crudos de la historia. Sí, a mí me gusta que los personajes vayan viviendo esta historia y también entender que no pueden ver más allá de lo que ellos viven. Y eso también me gusta mucho de la primera persona, porque luego hay novelas de ficción histórica que son muy te voy a cortar la narración porque te tengo que explicar algo de historia durante 3 o 4 páginas. Entonces, yo digo, te están contando una historia, no estás leyendo un libro de historia per se. Entonces, Claro. si te cortan la narrativa, sí. Hablarte de algo que si le hubieras invertido más de tiempo, lo hubieras podido meter en algún diálogo o de otra forma, pues
Entonces, a mí me gusta mucho esa parte didáctica de pensar cómo puedo exponer ciertas cosas o hablar de ciertas cosas para que el personaje, primero, no pueda ver más allá de su vida, no puede ver más allá de su espacio temporal, a menos de que tenga la posibilidad de que alguien se lo mencione. Con el caso de Malin Sins, o sea, sabe que hay cosas en España, pero realmente las noticias tardaban mucho en llegar. Había cosas que no podía saber, no las escribí aunque las investigué. Y la idea de que también, como son novelas biográficas, el personaje se va desarrollando en la novela y entonces uno puede ver cómo pasa de la infancia a la adultez, cómo se van formando ciertas ideas, de dónde salen ciertas formas de pensar y finalmente cómo estos personajes encuentran la identidad de su vida pública, porque a veces nada más los conocemos por su vida pública, pero no sabemos cómo llegaron ahí, entonces también hacer este desarrollo hacia la vida pública y también cuando tienen su vida pública, hablar de su vida personal durante su etapa pública, o sea, cómo eran con su pareja o con sus hijos, etcétera, etcétera, porque luego también o sea, los tenemos ahí en un pedestal durante su vida pública y no nos imaginamos, por ejemplo, cómo era Porfirio Díaz cuando llegaba a su casa después de un día de trabajo, después de haber ordenado, no sé, lo de Cananea y tener ese peso de que en su casa le dijeran, oye, te equivocaste, ¿no? Claro. O que empezaran esas decisiones. Sí. También la ficción histórica permite ese tipo de humanización. A mí una de las cosas que me llama mucho la atención, y lo digo con todo el respeto y la admiración porque creo que te lo mereces, es que mucha gente piensa que para escribir de mujeres se necesita una mujer, para escribir de hombres en tu nombre. Y creo que tus libros, al igual que, por ejemplo, Memorias de una geisha, traen esta sensibilidad hacia el personaje que es mujer, entendiéndolo perfectamente como es ella. O sea, en Malin Singh, cuando ella describe cómo llegan, cómo la venden, lo que ella siente, todo eso, o sea, no se necesita ser hombre o mujer para escribir de esto o de aquello, se necesita tener la apertura de mente y la sensibilidad para darte cuenta en qué situación estaba el personaje. Y me parece que desde ese punto de vista, o sea, tus personajes están perfectamente entendidos. Y yo no sé qué es lo que haces o cómo le haces, pero realmente te admiro por eso. Gracias. Pues sí, justo ha sido una pregunta que me han hecho de si eres hombre, ¿por qué escribiste también un personaje de mujer? Y yo les digo, pues es que no estaba pensando en ella como mujer, estaba pensando en ella como esclava, como traductora, en todo lo que le pasa en la vida, estaba pensando en ella como niña indígena, más allá de simplemente en ella como mujer, porque les digo, pues sí, yo nunca he sido un general oaxaqueño, ni nunca he sido presidente, ni nunca he sido militar, y sin embargo ya me tocó escribir a 3 militares, ya me tocó escribir a Porfirio Díaz, a Agustín Iturbide y a Emiliano Zapata. Entonces es como uno va entendiendo estas diferentes dimensiones del personaje para poder irlas apoyando, independientemente del sexo. Sí. Antes de que nos cuentes más detalles de Yo Malin Singh, Pedro, me gustaría que nos contaras de mexicanas que hicieron historia. ¿Cuál ha sido tu mexicana favorita? Que entiendo que no habla solamente de las que pues ya pues que están en la historia, ¿no? Sino que son mujeres que siguen vivas y que están haciendo historia. ¿Por qué decidiste hacer esto, no? Como un tributo a las que están haciendo cosas grandes para México ahora. ¿Quién es tu favorita? ¿Por qué las escogiste a ellas? Bueno, el caso de mexicanas que hicieron historia, cuando estaba investigando justo las novelas de Porfirio Díaz y de Agustín Iturbide, de Emiliano Zapata, yo estaba encontrando historias de mujeres. O sea, estaban todas estas anécdotas de estas grandes mexicanas y yo decía, ok, las meto en el libro, pero luego mi editora me decía, ¿para qué cortas la historia de Porfirio Díaz para hablar de otra mujer si el protagonista del libro es Porfirio Díaz? Entonces, se siente un poco raro que empieces a cortarte una historia para hablar de otra persona que realmente no tiene tanto peso para la historia principal del libro. Entonces empecé a coleccionar estas ideas
Y yo le decía a la editorial, oye, ¿qué tal si puedes, o sea, si escribo un libro sobre tal persona? Porque a mí me gusta mucho trabajar muy de cerca con la editorial porque tienen la sensibilidad de decirme, va a salir un libro así, o acaba de salir un libro así, no funcionó, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, antes de escribir, siempre estoy revisando proyectos con ellos. Y entonces me decían, no escribas de tal mexicana porque nadie sabe quién es, y entonces no va a vender tu libro. O en lugares me dijeron, no, es que las mujeres no venden, ¿no? Entonces era una complicación tratar de vender este proyecto. Y conocí a Fa Orozco, que es una booktuber, en un evento de la editorial, en un cóctel, al principio, bueno, en los tiempos pre-COVID, en enero, febrero siempre se hace un cóctel para que los autores nos conociéramos y conviviéramos. Y entonces estaba platicando con ella, me acuerdo que me dijo, ¿cuál es el proyecto que nunca te han dejado escribir y que tienes en la cabeza? Y yo les dije, tengo esta colección de historias de mexicanas. Y me dijo, en lugar de tratar de vender una, véndelo como un proyecto para niños. Habla de todas ellas. Y entonces fui a presentarla a la editorial. Siento que me dijeron que sí, nada más para que dejara de molestar. Pero al final, o sea, dijeron que sí. Fue otro proyecto al que no le tenían mucha confianza como Ayo Díaz. Entonces, bueno, lo escribí. Sí fue un reto cambiar a un tono, a un estilo para el público infantil. Pero bueno, estuve trabajando en estos textos y en la lista de las 50 mujeres que iban a aparecer en el primer libro. Ilustraciones padrísimas también tiene, ¿verdad? Sí, entonces yo mandaba los textos y en el primer libro Fa Orozco se encargaba justo de cortar a las ilustradoras. Ajá. Y me dijeron, bueno, ya con eso tienen, ¿no? Y yo, pues espero que sí. Pues me habían quedado muchas mexicanas afuera. Y el primer libro salió casi sin presupuesto, tampoco esperaban mucho de él y de repente también empezó a funcionar comercialmente y yo me acuerdo que un día recibí una llamada de, oye, ¿y cuándo nos entregas los textos del tomo 2? Y yo así de, ¿cuándo quieren que salga? En menos de un año. Y así de, muévete por todos lados para, pues para conseguir las historias, para hacer otra investigación y para contactar a las mexicanas que están vivas para que yo pudiera contar sus historias, porque las que están vivas y las entrevisté y trabajé con ellas en textos. Y entonces salió el año pasado, salió en agosto, me dijeron, ya con eso, ¿no? Ya tienes 2, siéntete feliz, al menos ya estuviste ahí. Y resultó que la Cámara Nacional de la Industria Editorial lo nominó a Mejor Libro del Año y luego ganó. Entonces, el segundo libro es mi primer premio literario y fue así como de, ok, es el libro del año infantil juvenil 2020. Y entonces, en menos de una semana ya tenía mis editores de Alfaguara así como de, ¿y cuándo entregas la tercera parte? Y les dije, bueno, pero ya, cerramos con esto, hagamos una trilogía. Entonces, otra vez fue trabajar con todo. Y el tercer tomo salió en septiembre, pues de septiembre, y a principios de octubre me dijeron que estaba nominado otra vez al libro del año, mejor libro del año. No ganó, pero estuvo nominado. Estuvo nominado y o sea, ya ser finalista al libro del año creo que es un gran honor, pero ya le dije a la editorial, ya no me piden el cuarto. Ya, creo que es una bonita trilogía, es mucho trabajo. A las niñas les encanta. Además, el primer libro, o sea, fue la primera vez que yo salí del país porque lo empezaron a mover en Estados Unidos, justo. Y de repente me enteré que una escuela en San Diego y una escuela en Miami los estaban usando como libros de texto. Entonces, así fue como increíble. O sea, venden un montón al año y cuando recibí mi reporte de que la mitad se estaba vendiendo en Estados Unidos, de que ya tenía una editora allá y que además se estaban vendiendo tan bien que ya se están imprimiendo directamente en Estados Unidos y fue así como de... No, y es que es una excelente manera, ¿no? De introducir la literatura, la historia en los jóvenes, ¿no? La manera no, y sobre en que todo lo fomentar la cuentas. pertenencia a México también, ¿no? Muy importante mantener
ese vínculo con nuestras comunidades y con la diáspora, sobre todo en español, y quizás en un futuro pues se dé el brinco a inglés también, ¿no? Para aquellas comunidades de mexicanos que Pues sí, desafortunadamente han perdido sí. el vínculo con el idioma español, que también Ujú. tengan ese enlace con la historia y con los personajes de nuestro país. Sí, yo creo que uno de las cosas que se pierden para una cantidad de las personas en nuestra comunidad es ese sentido de la historia, y entonces empiezan a consumir la historia desde como nos las cuentan acá. Por ejemplo, hay un video que habla sobre la historia de Latinoamérica y todas las referencias son de libros en inglés. Y tú dices, ¿y por qué no consultaron los libros de allá? Entonces, tener a alguien que esté escribiendo directamente sobre México desde una investigación hecha en México con todo el entendimiento de lo que es, a mí me parece fabuloso. Sí, la verdad es que ha sido una bendición porque ver por primera vez un libro mío fuera del país, sí me emocioné mucho, y además también fue el año pasado. Ya no pude ir por temas de pandemia, pero iba a ser mi primera presentación en Estados Unidos, iba a ser en San Diego, y no pude ir porque ya estábamos todos en pandemia, pero estaba muy emocionado porque yo nací en Estados Unidos y de hecho, esta es mi segunda presentación en Estados Unidos. Ay, muy bueno. pues va a haber más. Si quieres seguir aquí platicándonos de tus libros, luego podemos hacer otra sesión y nos hablas de otras de tus obras. Presúmenos, por ahí no tienes el libro de Mexicanas que hicieron historia para que lo vean Sí, bueno, nuestras audiencias. Este es el primero. El primero. Okay. Ese es el 2019, este es el 2020. Y el más reciente, 2021. Está muy tradición. Sí. Sí. Son 3 años y medio de trabajo, son 150 biografías entre los Wow. O sea, has tenido un trabajal de, pues me imagino, el tener que documentar todo, contactarlas, porque me imagino que les tuviste que preguntar, ¿no? Si querían que hablaras de ellas o cómo fue ese proceso. Las contacté por redes sociales, Ajá. por Facebook, Twitter, sí les escribí así como de, pues, ¿qué haces? O sea, tienes el nombre y de repente te metes a buscarlas y les mandas un mensaje de, oye, estoy escribiendo un libro, me gustaría que me ayudaras. Y, pues sí, así. No, y pues un gran honor para ellas también, ¿no? Sí. O sea que, pues, hablar de ellas, de su historia y de lo que están haciendo en vida, ¿no? No que después, pues, y que lo pueden a lo mejor leer, yo creo que es algo padrísimo, padrísimo. Un buen reconocimiento en vida. Sí. Importantísimo. Y el reconocimiento. Pedro, después de tanto éxito, ¿qué es lo que sigue? Estoy escribiendo mi primera novela infantil y el siguiente tomo de esta biografía, pero ya no me dejan decir quién es porque firmé un contrato con la editorial, pero estoy en eso. Luego que te dejen decir, te invitamos para que nos platiques. Y claro, yo creo el tiempo se nos está yendo y a lo mejor el público tiene unas preguntas después. A mí me gustaría ya que nos platicaras más sobre la Malinche, sobre Malintzin. ¿Qué te llevó a escoger este personaje? Cuéntanos un poquito más de ella y por qué ella, por qué decidiste hablar de este personaje pues tan controversial, ¿no? Que mucha gente, la mayoría la vemos como alguien malo en la historia o alguien traicionero. Un villano o villana. La gran villana de la historia. Sí. Pues este libro nace porque cuando funcionó el primer proyecto de Mexicanas que hicieron historia, antes de que me pidieran el segundo libro, me dijeron, ¿por qué no agarras una de estas biografías y escribes una novela para niños? Y entonces como que analizando la lista dijimos, Malinche podría ser la mejor opción. Y entonces empecé a investigar sobre su vida. La verdad es que desde el principio me gustó, me apasionó. Yo quería escribir, pero tenía que terminar la investigación. O sea,
sí es muy, muy interesante su vida y sobre todo el tiempo que le tocó vivir. Pero de repente, o sea, como es un libro para niños, de repente la editorial empezó a decir, bueno, ¿y si le quitamos los sacrificios, y le bajamos el tono a la matanza del Templo Mayor? O sea, eran ideas que, o sea, tenían lógica pensando en que iba a ser para niños de 8 a 12 años, pero, o sea, como yo estaba tan metido en el tema, les dije, es que prefiero escribirla como la estoy investigando, y entonces negociando con la editorial, les dije, a ver, ya quiero escribir esta novela, estoy muy emocionado con este personaje, creo que tiene muchísimo que contar, sobre todo porque contrasta con la idea que nos venden en las escuelas. Y fue también una negociación de escribo Malintzin para adultos y escribo Mexicanas 2 para niños. Entonces sí fue como hicimos el trueque. Entonces, pues sí, realmente este libro lo empecé a investigar en el 2018. Fue año y medio de investigación, un poquito más, casi 2 años de investigación, y la reacción que la verdad fue muy rápida, porque como estábamos encerrados todos, escribía todo el día. Entonces sí, se escribió relativamente rápido, y eso que es mi segunda novela más larga. Pero sí, así fue como salió Soy Malintzin. Yo digo que es un producto derivado de Mexicanas y queda muy bien con la serie de villanos. Ahora sabemos son villanos. Villanos. Malinali, Malitzi se llama, significa diosa de la hierba. Es por eso que decidiste poner la carátula del libro en verde, sí. y la de Díaz, ¿por qué en dorado? ¿O es amarillo? ¿Que tiene algo Pues, que ver los colores o...? No, digo, como era el primero, más bien, como que la editorial me sugirió y yo dije, sí, está bien. Entonces, y el primero, yo creo que el de Porfirio de Iturbide sí fue lo que me sugirió la editorial. El de Emiliano Zapata lo pusimos en rojo porque yo dije la Revolución Mexicana tenía muchos sangre, es muy bonito que pongamos el rojo, y este va a ser en verde, y el que sigue va a ser en morado. Ok. Pero no nos puedes decir todavía por qué. No nos puedes decir nada. El morado porque el púrpura es el color de los reyes, pero no puedo decir nada más. Cuéntanos un poquito más de La Malinche, Pedro, para que invites a todos los que nos están escuchando a leer este grandioso libro que de verdad se los recomiendo a todos. Te atrapa y aparte que está como hecho así en capítulos y te deja picada, terminas uno y como está en cortito, le quieres seguir con el otro inmediatamente. La verdad que se los recomiendo muchísimo a los que tienen hijos. Yo creo que también es una novela que la pueden leer los jóvenes, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pues justo cuando estaba desarrollando esta novela, dije, híjoles, a lo mejor va a ser muy aburrido porque es algo que sucede hace 500 años. Entonces me puse a estudiar cómo son los thrillers de misterio. Y, bueno, pues son capítulos cortos, capítulos que terminan siempre abiertos, donde el personaje siempre está en tensión, donde la emoción funciona guardando información y revelándola en el momento adecuado. Entonces, sí, creo que es una novela que se lee rápido precisamente por eso, como el personaje siempre está en peligro, y esa parte de que pues los capítulos terminan abiertos, quieres saber qué pasa, y entonces te sigues al siguiente capítulo, pero el siguiente capítulo también termina bien. Entonces, o sea, es un ritmo muy, muy vertiginoso. Y al mismo tiempo estoy contando esta historia de una niña que nace en la zona mexica, que por cuestiones del destino termina siendo esclava en Tabasco, es regalada a Hernán Cortés de 13, 14 años, o sea, es la época en la que empieza la conquista de México, y pues ella tiene que aprender a sobrevivir, tiene que aprender el valor de las palabras para volverse traductora. Ella es testigo de todos los horrores que se viven durante este periodo histórico, y precisamente como está escrita en primera persona me permite no solamente decir, sí, es la matanza de Cholula, no, ella está viviendo la matanza de Cholula, ella está viendo todo lo que sucede. Entonces creo que también
es algo que me gusta mucho, poder vivir la historia y que entendamos el aspecto humano, no solamente del personaje principal, sino en este caso, pues las consecuencias de este choque entre los mundos. Y me gusta mucho también que pues ella tiene que aprender a sobrevivir, tiene que ser fuerte, tiene que encontrar su identidad mientras el mundo que está alrededor se está destruyendo. Y yo creo que es algo que todos sentíamos el año pasado y por eso también puedo escribir a este personaje así como que me estaba yo proyectando ahí, porque al final estábamos tratando de sobrevivir, el mundo se caía alrededor, no sabíamos qué estaba pasando. Y yo creo que todos hicimos mucha introspección y este personaje también hace mucha introspección sobre quién es, sobre su destino y sobre todo sobre la fe. Hay momentos en los que tiene una fe muy fuerte y hay momentos en los que de repente siente una soledad porque ya no siente a sus dioses, y creo que eso también nos pasó el año pasado. Entonces, al final eso la hace muy humana, porque le pasa todo esto y sigue encontrando razones para sobrevivir. Y cuando la lean y se den cuenta, justo la escena entre Malintzin y Moctezuma que le da el título a la novela, cuando ella al fin puede decir, sí, soy Malintzin, y lo dice con orgullo, para mí es mi escena favorita de la novela. Pero cuando la vean van a ver por qué. Sí. No nos cuentes más para que los dejes picados y la compren, la pueden conseguir también en Amazon. Lourdes, perdón, querías decir algo. Sí, yo solamente quiero decir algo. También quiero súper recomendar esta novela. Es una novela absolutamente maravillosa. La escena que describe Pedro, o sea, a mí me llenó así casi de lágrimas porque la ves con todo su valor, su valía, presentarse ante Moctezuma y no bajar la cabeza. Y por último, cuando terminé la novela, yo dije, o sea, esta mujer es una sobreviviente. Cuando decimos hijos de la Malinche, debería de ser un orgullo, no una ofensa. O sea, de veras, o sea, súper recomendada. Les va a hacer pensar muchas cosas y cambiar muchas opiniones. Rubén, tú que eres también amante de la historia y sabes tanto de estos temas, ¿qué le quieres preguntar a Pedro? ¿Quieres decir algo? Que aparte este año le recordamos, ¿verdad? Que son 200 años de independencia, es un año en el que México está celebrando grandes cosas y pues qué mejor que tener ahorita a Pedro que nos está hablando de esto tan interesante para todos. Rubén. Pues más que preguntar, quisiera ahora sí que reconocer y agradecer que el trabajo de Pedro que hace tan apasionadamente y donde se desmarca de fechas y de tijeras y papel y nombres en esa historia aburrida que nos cuentan, pues la cuente con las bondades de la novela histórica de una manera tan emocionante y con esa capacidad de, como en cada capítulo, dejarnos picados, ¿no? O sea, para que los jóvenes, los niños, los adolescentes empiecen a atraerse a la historia y puedan acercarse y puedan hacer una primera ventana para encontrarse con todos los procesos que han dado imagen y que han dado identidad a México, ¿no? Como es el caso de Malintzin, ¿no? Así que podemos decir que su hijo puede ser uno de los primeros mestizos, ¿no? O puede ser como el ejemplo tangible de la nación, del nacimiento de la nueva nación, ¿no? Que viene tanto del mundo mesoamericano como del mundo castellano. Entonces, ahora sí que, pues, que vengan más obras y más trabajos, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista de los villanos, ¿no? Porque, como lo platicabas, Pedro, siempre es más atractivo conocer la historia de esas personas que han sido juzgadas, ¿no? A priori o de una manera simplista, ¿no? Cuando dejamos fuera contextos, ¿no? O a veces hacemos juicios anacrónicos, ¿no? Queremos juzgar a personajes con las ideas de nuestros tiempos, sin tomar en cuenta las circunstancias que los obligan a tomar las decisiones, ¿no? Y sobre todo los procesos que hay detrás, porque muchos de esos personajes, pues, está la persona, pero son producto de un proceso, de unas circunstancias que detonaron esos cambios que ellos generan. Entonces, pues, sigamos sumergidos en la obra de Pedro y que vengan más, ¿no? Ya esperamos esa portada morada. Y para que vengas a platicarnos, Pedro. Y yo bueno, para dejarle tantito tiempo a la audiencia, por si quieren preguntar algo, yo tengo nada más una pregunta. Más bien quisiera que tú nos platicaras, y más porque pues ya eres un gran conocedor de
Malinali, de la Malinche. ¿Por qué tú crees que este término de eres un malinchista, que luego se usa peyorativamente, lo usamos tanto los mexicanos, que luego tendemos a decir las cosas, pero no entendemos bien el significado? Pero es algo que usamos muchísimo. Me gustaría que tú que nos contaras qué piensas de esta frase o por qué crees que la usamos tanto los mexicanos. Porque yo tengo la idea de que lo que no nos gusta de nosotros como mexicanos, se lo endilgamos a alguno de estos villanos para decir somos así por esto. Entonces, como tenemos esta educación nacionalista de tenemos que preferir siempre lo mexicano, pero a veces nos gusta algo que no es mexicano y está bien, decimos, claro, es que eso viene de la Malinche, porque cuando vino Hernán Cortés, pues prefirió a Hernán Cortés que a los mexicas, pero cuando te pones a ver, pues era así como de, pues los mexicas que la iban a sacrificar, o estos extraños que venían de quién sabe dónde y que en ese momento eran como una opción B, una esperanza de que algo podía cambiar. Digo, al final nadie sabía en lo que se iba a convertir la conquista, y Claro. menos, pues, la cantidad de mortandad que iba a dejar la viruela. La Entonces, viruela. pues en ese primer intento, en ese primer acercamiento entre Malinche y Cortés, pues claro, prefiero irme con el señor que me está tratando bien, pero es parte de no entender al personaje. Entonces, pues sí, a veces pues nos castigamos por preferir algo del extranjero, lo decimos que somos malinchistas y estamos buscando un culpable en el pasado. Ya sea la Malinche, ya sea Porfirio Díaz, siempre hay un culpable en el pasado, Sí. porque nosotros eh, somos una raza cósmica que sabe cuántas cosas nos enseñan en la escuela, que no Sí. tienen nada que ver con la realidad. Pero, pues sí, es parte como digo, de que lo que no nos gusta, pues, se lo endilgamos a alguien más en el pasado. Malinche Claro. tiene otra curiosidad, porque también reflejamos nuestro machismo en ella, porque es así como de, o es la mujer violada, o es la mujer que se tenía que someter al hombre para estar ahí. Cuando claramente vemos una Malinche que va creciendo, se describe una mujer fuerte que va tomando incluso control de las cosas, pues no se ve una mujer subyugada y tampoco se ve una mujer que haya estado ahí porque la estuvieran violando. Entonces, la vemos con ojos machistas, o sea, siempre tenemos que hacerla menos. O era mala, o era una mujer violada, o era una mujer que la obligaron, pero nunca es una mujer que ella misma llegó al final por una fuerza interna o porque Sí. tenía el valor de ser la traductora o ser la intérprete o el valor de sobrevivir. Siempre es algo, o sea, siempre está en función de un hombre. Entonces, en el caso de Malinche, creo que sí, hemos volcado mucho de nuestro machismo cultural en ella. Y que fue una guerrera que al final de cuentas sobrevivió, ¿no? Después de la muerte de su padre, de que la madre tiene que entregarla y con todo eso que se queda ella de, ay, sí será que mi mamá me quería porque pues me entregó, pero eran pues otras ideas que se le estaba ofreciendo a los dioses y si no todo lo que iba a pasar. Y bueno, ya no les cuento más para que lean el libro, pero sí es interesantísimo cómo lo describes y de verdad te felicito, Pedro, porque tienes una manera de escribir muy bonita, muy particular. Gracias. No sé si alguien de nuestros los que están aquí en Zoom, en Facebook, tengan alguna pregunta que hacerle a Pedro, un comentario. Anímense a preguntar, aprovechen que lo tenemos hoy esta tarde. Pedro, quisiera aprovechar una pregunta para todos los connacionales aquí de Detroit, Cleveland y Grand Rapids y todas las ciudades que hay en esta circunscripción y en general en Estados Unidos. ¿Con qué libro de tu obra les recomiendas que empiecen? ¿Cuál sería como una punta de lanza para poder adentrarse en tu trabajo, para aquellos nuevos lectores? Yo sugiero empezar con Yo Díaz o con Soy Malinche, porque son las novelas más humanas y yo creo que se van a dar una idea de cómo trabajo, de cuál es mi perspectiva sobre la humanización de estos personajes y sobre
mi uso de la primera persona. Entonces, soy Malintzin o Yo Díaz. Gracias. Gracias. Alguien más, anímense a preguntar, que ya no quiero ser yo la única que... Yo podría hacer muchas preguntas a Pedro, pero... O a ver tú, Lourdes, en lo que alguien... O alguien más de... Yo te quería preguntar, Pedro, yo te quería preguntar si en algún momento piensas llevar alguna de estas novelas a la pantalla. Hay por ahí unos contratos, pero también han existido contratos en el pasado que no han llegado a nada. O sea, sí hay un interés, pero el problema es que a producir ficción histórica en México es muy caro, porque tienes que pedir monumentos, luego te piden la mordida para que te presten el monumento. Hay ciudades que han cambiado mucho, hacer toda la parte del vestuario. Eso en México es muy, muy costoso. Entonces, muchas veces se queda en el guión y por supuesto se cae, o en la negociación, en algún momento, pues los inversionistas dicen, no, gracias, esto se va a salir de control. Entonces, pues sí, es triste porque México podría producir una gran cantidad de ficción histórica. Creo que tiene una historia apasionante, llena de personajes increíbles que podríamos estar exportando ahora que todas las plataformas están produciendo ficción histórica, pero pues al final por presupuesto se cae. Netflix produjo, Prime Amazon produjo Cortés. Sí. Y, o sea, ¿alguna de esas grandes? Sí, ahorita no sé, hay un departamento en la editorial que se encarga de eso y está negociando. Y Ok, perfecto. hay proyectos firmados, hay proyectos que se siguen negociando, pero al final, pues, quién sabe si alguno llegue a buen puerto. Ok, gracias. Yo tengo una pregunta, Pedro, si me permites. Sí. ¿A qué personaje de la historia contemporánea le ves atributos para hacer una inspiración de alguna posible novela tuya? Pues digo, está bien, pero me gustaría mucho escribir una novela sobre Carlos Salinas de Gortari, porque creo que es tan contrastado. O sea, más que los villanos, me gustan mucho los personajes que contrastan. Y creo que Carlos Salinas contrasta mucho porque hay gente que sí lo ve como el presidente, y hay gente que lo ve como el villano de todo. Entonces, igual si nos adentráramos a su vida y a las decisiones que tuvo que tomar en su momento, de una forma objetiva entenderíamos mucho más al personaje. Entonces, yo digo que él. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Pedro, ¿tú quieres hacer un comentario final, decirle algo a nuestros lectores? Aparte que yo siempre me gusta que los escritores hagan el comentario de lean, por favor. Los que tienen hijos, incúlquenles el hábito de la lectura, más los niños mexicanos que están acá en Estados Unidos. No podemos amar lo que no conocemos, entonces pues tenemos una historia tan bella, una cultura tan rica que pues, tenemos que explotar, tenemos que conocer más y contar nuestras generaciones, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que ahora que tantas personas en el mundo están volteando hacia la cultura mexicana, yo estoy impresionado en la cantidad de países que este año celebraron el Día de Muertos. Es una locura, pero sí tenemos muchísima cultura, gastronomía, música que ofrecerle al mundo. Entonces, pues somos custodios de esa cultura y tenemos que compartirla a las siguientes generaciones. Entonces, parte de esa cultura está en los libros. Cada vez hay más mercado hispano en Estados Unidos para los libros. Mi editorial ya oficinas allá, entonces, para que vean, y estos libros de mexicanas también viven muy bien allá. Entonces, de verdad, hay mucho de donde escoger, y pues si quieren hacer lo mismo que hicieron mis papás, de dejarles abierto el librero, pues también, porque al final, no, es que luego al final me dicen, ¿qué libro me recomiendas para mi hijo? Yo, pues es que no sé si a tu hijo le gusta leer misterio, si le gusta leer fantasía, Claro. si le gusta leer ciencia ficción. Entonces creo que
cuando encuentras qué es lo que les gusta leer, pues ya puedes alimentar por ahí ese género y ese gusto, ¿no? Yo me acuerdo que también leía mucho a Agatha Christie y luego le decía a mi mamá, pero todos están muertos. En cada novela se moría alguien. Y me decía, sí, pero a que no te dabas cuenta de eso. Ya estaba viendo el misterio y quién lo mató y cuáles son las pistas. Entonces al final, pues digo, los niños de ahora son más inteligentes, tienen Claro, abierto un montón de cosas en el internet y pues mejor que lean un libro a que se estén metiendo a leer quién sabe qué. Y hay muchísimo, hay muchísimas historias, muchísimos géneros, y cuando encuentren justo lo que les gusta de la lectura, no lo ajá, van a dar. Entonces, pues, y yo creo que aplica para todos. Entonces, claro. Yo cambiando te de voy a decir, Pero- y yo te voy, tenemos, perdón, yo te voy a hacer un comentario. A mí mi papá tampoco me dejaba ver las caricaturas. Y terminé leyendo novela histórica y como lo que había en mi casa era muchas cosas de la Edad Media. O sea, tú pregúntame de la Edad Media, o sea, me las sé mejor que cualquier otra historia. ¿Por qué? Porque las leía en novelas. Entonces, los niños, o sea, los papás te dejan leer y tú tomas eso y tu imaginación vuela. sí. Y te haces conocedor de un tema y eso te hace sentirte muy capaz. Y me parece que esa es una de las cosas, o sea, cuando lees estos libros, un niño se siente capaz porque de repente conoce toda esta historia. claro, Así. sí. Una pregunta tenemos de uno de nuestros invitados. Dice, qué consejos nos das, Pedro, para las personas que no les gusta leer? ¿Cómo empezar a leer? Pues yo creo que es eso, es prueba y error, buscando el género que te gusta. O sea, al final, digo, puedes intentar con algún bestseller o con algún libro que te recomienden que sea muy emocionante. Eh, por ejemplo, tengo amigos que empezaron leyendo Harry Potter, tengo amigos que empezaron leyendo El psicoanalista. Al final, digo, hay muchísimas historias emocionantes que pero quizás si empiezan con algo que sea más trepidante, les atrape la lectura. Pero siempre creo que hay que estar eh, pues explorando los géneros. Por ejemplo, yo no leía nada de ciencia ficción, pero nada, nada, nada. Y la editorial me regaló los libros de Isaac Asimov y no los suelto. He estado leyendo a Asimov y leí las Crónicas Marcianas después. O sea, ando metido en eso porque pues, al final uno va descubriendo otros géneros y otros autores y también eso está muy, muy rico. Entonces, cuando agarras ya el género, el hábito de la lectura, pues quieres ir descubriendo más y más y descubres que los libros te van a ir sorprendiendo. Claro. Ay, bueno, una pregunta más y ¿cómo andamos de tiempo? Pues ya casi yo creo nos tenemos que ir y tú, Pedro, pero respondemos esta última pregunta de Daniel. Sí. A ver, Daniel, adelante. Hola, Daniela. buenas tardes. Sí, Daniela Cabrera. Hola, Daniela, Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Mi pregunta va más dirigida, ya ves que cuando escribimos sobre un personaje que ha participado en la historia, hay prejuicios de que no vas a poder escribirlo de una mejor manera de cómo él fue, ¿no? Entonces me pregunto cómo el autor, cómo Pedro se quitó esos prejuicios y pudo escribirlo. Pues justamente escribiendo sin miedo, o sea, escribiendo sin miedo, cuando les conté lo de Yo Díaz, de hacer un libro para mí, yo dije, tengo que escribir sin miedo, porque es un libro para mí, es un libro que no me importa si lo va a leer mi mamá, si lo va a leer mi abuelita, o sea, porque antes pues sí pensaba eso. Entonces, en el momento que dije, es un libro para mí, es el libro que yo quiero leer, yo soy mi primer lector, y yo quiero que quede así el libro, entonces como que se te empieza a quitar el miedo. Y esos prejuicios, pues también se te van porque tú escribes el personaje que tú quieres escribir, ¿no? Cuando estudias el personaje, encuentras cosas, vas encontrando cosas que te gustan del personaje, que resuenan contigo. Entonces, si escribes esas cosas que resuenan contigo, al final eres fiel al personaje. No vas a poder
recrearlo, porque pues no eres ese personaje, no tienes toda la información a la mano por más que investigues, pero si encuentras esos puntos y logras humanizar al personaje y logras escribirlo sin miedo, con una complejidad y una humanización, y que sea fiel al tiempo histórico y a la investigación que hiciste, pues entonces no hay tanta bronca. Porque si no, luego empiezas no solamente con los prejuicios, sino con la idea de, híjoles, es que ¿qué personajes están esperando los lectores? Entonces empiezas a tener estos lectores hipotéticos en la cabeza, que al final luego ni siquiera son tus lectores, es lo que tú crees que tus lectores piensan y eso te va frenando. Entonces yo creo que siempre hay que escribir sin miedo y que hay que escribir para uno y hay que escribir el libro que uno quiere leer. Muy bien. Acá, a ver, Moramá dice, gracias por compartir con nosotros. No puedo esperar para empezar a leer tus libros. Mucha suerte, que sigan los éxitos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo creo que ya nos vamos a tener que ir, Pedro. Me imagino que tienes que volver a la lectura, a la escritura o siguiendo con la preparación de esa carátula morada. Sí, de hecho tengo juntas con mis editoras. Sí. Pues muchísimas gracias de parte de Mexicanos en Cleveland. Muchas gracias por habernos contestado y esperamos volverte a tener. Último comentario, yo no te conocía, estoy muy interesada en leerte, muchas gracias. Comenta otra chica, Daniela. Gracias, Daniela. Muchísimas gracias. Pedro, ¿algo más que quieras decir? Rubén, Marisa, antes de irnos. Pues solamente agradecer de nuevo a Pedro por el tiempo y que sigan los trabajos y el éxito. Yo muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por mi segunda presentación en Estados Unidos. Y pues sigamos hablando de México. Claro que sí, muchísimas gracias. Fue un placer, un gran honor de verdad tenerte aquí en el Consulado de México en Detroit. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Un agradecimiento especial a Penguin Random House, que pues hizo también posible este evento. Gracias Lourdes, Marisa, Rubén, todos los compañeros que nos ayudan con las cosas técnicas, a todos los que estuvieron presentes y pues si tienen dudas pueden escribirnos a las redes del consulado y pues muchísimas gracias Pedro, que sigan los éxitos y ojalá que te podamos tener de nuevo pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye bye. Bye, buena tarde. Buenas tardes.